Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con nuestras clases semanales sobre las Sagradas Escrituras. En este caso, vamos a seguir con San Lucas, ¿verdad? Con Lucas, en el capítulo 3, que es donde nos quedamos, ¿verdad? Pasadas las vacaciones, un tiempo de descanso, vamos a retomar para seguir profundizando en las palabras de Cristo en todo su andar por la tierra, ¿verdad? Entonces, justamente esta parte es el capítulo tercero, empieza la preparación de la vida pública de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a estudiar todo lo que es San Juan Bautista, que nosotros, bueno, lo recordamos en la iglesia en general el 24 de junio, y nosotros en nuestro país le tenemos especial devoción y festejamos mucho su fecha, ¿verdad? Con los juegos y con las comidas, ¿verdad? Las comidas típicas, que no sé de dónde habrá salido, ¿verdad? Realmente. Pero la realidad es que San Juan es el precursor de Jesús, ¿verdad? O sea, preparó la venida de Cristo. Bueno, entonces, el capítulo 3 te leo, dice, predicación de San Juan Bautista, de Juan Bautista, perdón. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Irurea y de la región de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Hasta acá. ¿Verdad? Que es la primera parte, los dos primeros versículos, ¿verdad? Entonces, lo que acá nos resalta es que, lo que ya te decía, ¿verdad? Que Juan prepara la venida de Cristo. Y es la figura, resalta la figura de Juan y el bautismo y las tentaciones de Jesús, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Hasta el bautismo vamos a ver hoy. Y este tercer capítulo lo que hace es eh, contarnos de una manera gráfica las etapas del Bautista que preceden a la vida de Cristo, ¿verdad? Y Jesús se manifestó en Jerusalén a los judíos, ¿verdad? Y a todas las personas que le escuchaban, se manifestó como luz de la gente. Y allí se consuma el éxodo y se inicia la misión universal del cristianismo, ¿verdad? De Jesús y del cristianismo en general. Eh, la verdad que Lucas nos sitúa muy bien en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? De la vida de Cristo. Porque dice, aunque no entendimos mucho, ¿verdad? Traconide y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Las ciudades esas, habla de el tiempo en el que estas personas fueron autoridad, ¿verdad? Entonces nos sitúa en el tiempo en el que Cristo estuvo en la tierra. El 15 del imperio de Tiberio César corresponde al 27 o 28-29 de nuestra era. ¿Mm? O sea, el inicio de nuestra era cristiana, de la era después de Cristo. ¿Verdad? Y fue el segundo emperador, mientras que Poncio Pilato fue procurador de Judea desde el 26 al 36, ¿no? Entonces, acá tiene que haber esa coincidencia entre estos mandatarios, digamos, ¿verdad? Herodes Antipas es tetrarca. Era un nombre que se le daba a la autoridad subordinada al poder romano, ¿verdad? Porque el poder romano que dominaba a Judea, eh, ponía sus autoridades para que dirigieran, y no sé si se dice así, para que
llevaran adelante la autoridad dirigieran, ¿verdad? A los judíos en este caso. Y este Herodes Antipas fue el que hizo degollar a San Juan, que Lucas no cuenta en su evangelio. Filipo, con el que termina la serie, la lista de personajes, dice, fue hijo de Herodes, que se casó con Herodías, ¿verdad? Y la hija de Herodías fue la que hizo que Herodes prometiera, al baile que ella hizo, prometiera, era tanto lo que le gustaba que prometió darle la mitad de su reino, ¿verdad? Y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Bueno, eso no cuenta Lucas, pero lo sabemos por otros evangelios, ¿verdad? Eh, el sumo sacerdote, del cual habla también aquí, que dice que era, a ver, Anás y Caifás, ¿verdad? Caifás fue sumo sacerdote del 18 al 36, ¿verdad? En todo ese lapso de tiempo. Y Anás, sin embargo, no era sumo sacerdote propiamente en el sentido de que fue destituido por la autoridad romana y era considerado, no nos afecta mucho, pero de todas maneras saberlo, ¿verdad? Era considerado autoridad, conservaba su influencia política y religiosa. Por eso, cuando prenden a Jesús, al primero que le llevan, al primer interrogatorio lo hace Anás, como sumo sacerdote, ¿verdad? Aunque el sumo sacerdote era Caifás. O sea, son dos por, por la autoridad que mantenía, ¿verdad? Porque en realidad no era sumo sacerdote propiamente. Bueno, y después dice, te sigo leyendo, y recorrió toda la región del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Perdón, engancho antes para que entendamos mejor. Dice, bajo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Verdad? Ahí nos quedamos. Y recorrió toda la región del Jordán predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, tal como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Esto es lo que dice el profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y colina allanados. Los caminos torcidos se harán rectos, y los caminos ásperos serán suavizados, y todo hombre verá la salvación de Dios. Bueno, entonces esto es un oráculo, o sea, como una profecía que hace Isaías, ¿verdad? Entonces, San Juan, tiene unas notas de su personalidad muy especiales, ¿verdad? Porque era muy humilde. Era humilde ya que él podía haberse apropiado de la autoridad del Mesías, porque lo querían, le hablaban o se dirigían a él como si él fuera el Mesías, y él aclaró perfectamente que no lo era. Entonces era muy humilde, era austero, ¿verdad? Comía de una manera muy pobre, digamos, era valiente y con gran espíritu de oración, que son características que tendríamos que imitar, ¿verdad? Entonces, la misión de Juan Bautista era preparar el camino para la venida del Mesías, de Cristo, ¿verdad? Para que todos los que le escucharan creyeran en él. Ese era el objetivo, ¿verdad? O sea, que Dios promovió su ministerio, digamos, para que la mayor cantidad de personas creyeran en el Mesías, creyeran que Jesús era el Mesías. ¿Ya? Bueno, y después viene este oráculo del profeta Isaías, ¿ya? Anuncia al pueblo judío un nuevo éxodo,
que se irían de vuelta de ese lugar, donde serían guiados por Dios mismo. Entonces, el pueblo judío que no cree en general, ¿verdad? No cree en el Mesías, no cree en Jesús como Mesías, cree, sigue esperando al Mesías. eh, Isaías les anuncia que van a un lugar donde serán guiados por Dios, que es el cielo, ¿verdad? A donde vamos todos. Y ante la venida inminente de ese Dios, hay que prepararse. Por eso, una de las cosas que hace la iglesia, ¿verdad? A lo largo de todo el año, es ponernos distintas fechas festivas para prepararnos al encuentro con Dios. En concreto, en el Adviento, que hace poco, realmente hace poco, en diciembre, noviembre, en realidad diciembre ya es la Navidad, en noviembre vivimos la preparación de la Navidad, que es el Adviento. ¿Ah? Y ahí la iglesia nos invita a esa purificación interior, preparándonos para la venida de Cristo, que es una imagen de su venida, de su segunda venida, cuando Dios diga, no sabemos cuándo. Y por eso tenemos que estar tan atentos, tan atentas a estos llamados de nuestra madre, la iglesia, que nos ayuda a estar preparadas, a estar preparados para la venida de Cristo. Eso. Después dice, y decía a la muchedumbre que acudía para que los bautizara. ¿Mm? Esto les decía Juan. Raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de penitencia y no empecéis a decir entre vosotros, tenemos por padre Abraham. Pues os digo que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. La muchedumbre le preguntaba, entonces, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene alimentos, haga otro tanto. Llegarán, perdón, llegaron también unos publicanos para bautizarse y le dijeron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó, no exijáis más de lo que os han señalado. Asimismo le preguntaban los soldados, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni denunciéis con falsedad, contentaos con vuestras pagas. Como el pueblo estimase y todos se preguntaran en su interior si acaso Juan no sería Cristo, Juan salió al paso diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero quien viene es más fuerte que yo, al que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Tiene el bieldo en su mano para limpiar su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja con un fuego inextinguible. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Bueno, entonces acá está el centro de toda la predicación de Juan, porque los judíos se vanagloriaban de ser los descendientes legítimos de Abraham, pensando que por eso ya estarían salvados. Entonces, Juan lo que hace es aclararles y decirles, miren, Dios puede hacer, de esas piedras puede hacer hijos de Abraham, ¿verdad? O sea, que no se vanaglorien de eso, porque eso es dado por Dios. eh, Ellos querían recibir esa salvación porque eran hijos de Abraham y sus prácticas externas, ¿verdad? De judíos. Y Juan les dice que si no se convierten, van a quedar excluidos del reino de Dios, mientras que otros serán constituidos hijos suyos.
Entonces, claramente les dice, tienen que hacer algo, o sea, no es cuestión de porque nacimos de esta raza, ya estamos salvados, ya somos el pueblo elegido, ¿verdad? Sí, es verdad que eran el pueblo elegido, pero tenían que hacer actos de penitencia y de purificación, ¿verdad? Y entonces Juan, con mucha caridad, con mucha claridad también, aparte de la caridad, les dice qué es lo que tienen que hacer para convertirse, ¿verdad? Que reciban solo su paga, que no exijan más de lo debido, que no extorsionen a nadie, etcétera. Cada uno le va diciendo lo que tiene que hacer. Porque los publicanos, por ejemplo, que eran los recaudadores del Imperio Romano, cobraban más de lo debido, se apropiaban de lo ajeno, ¿verdad? Con esa excusa de los impuestos, cobraban más y ellos se quedaban con parte del dinero. Un ejemplo claro de este publicano es Saqueo, ¿verdad? Saqueo que no sé si Lucas, perdón, le nombra, pero sí en otros evangelios está, ¿verdad? Que el Saqueo por ver a Jesús, se sube a un árbol, a un sicómoro, dice, me acuerdo, y Jesús le dice que baje del árbol, que hoy tengo que cenar en tu casa. Y le dice que él está dispuesto a devolver la mitad de sus bienes, a entregar la mitad de sus bienes a los demás y devolver el doble de lo que cobró, ¿verdad? O sea, lo cual indica que se apropió de más, ¿verdad? Entonces, lo que hace Juan es recordarles la moral natural, ¿verdad? O sea, que los cargos públicos están puestos para servir a la sociedad, no para servirse de la sociedad. Eso es algo tan actual, ¿verdad? Que ya nos gustaría poder recordarles a nuestras autoridades esto, ¿verdad? Esto que tendrían que vivirlo. Mucha gente lo sabe, pero no lo hace, ¿verdad? Eh, bueno, entonces lo que hace Juan el Bautista es exigir una profunda renovación interior, que es lo que Dios pide, ¿verdad? O sea, no es una cuestión así externa, ¿verdad? Ni por ser hijos de Abraham, ni por ser judíos, ¿verdad? Sino que tenían que convertirse, o sea, una renovación, trabajo y condición, ¿verdad? Santificación del propio trabajo y la propia condición. Todos los estados, todos los trabajos son santificables. Salvo una persona que robe, ¿verdad? Una persona que roba, obviamente, ese no es un trabajo, está mal, ¿verdad? Es algo inmoral, algo que va en contra del prójimo, ¿verdad? Y entonces, ahí es cuando ellos no están dispuestos a convertirse, no están dispuestos a esforzarse y se alejan. Bueno, después dice el 19, dice, pero el tetrarca Herodes, al ser reprendido por Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las maldades que había cometido Herodes, añadió esta otra a las demás. Metió a Juan en la cárcel. Entonces, no estaban de acuerdo con lo que Juan les decía, ¿verdad? Porque les tenían que cambiar de vida, tenían que convertirse, tenían que mejorar, ¿verdad? Y no estaban dispuestos. No estaban dispuestos a eso, porque no tienen ánimo de conversión, ¿verdad? San José María dice en un punto de camino, dice, no tengas miedo a la verdad aunque la verdad te acarree la muerte. Qué pocas veces nos acarrearía la muerte, una verdad que tenemos que defender. Y mentimos para quedar bien, mentimos para que no nos reten, mentimos para que no se burlen, para que no nos llamen la atención, para que lo que sea, ¿verdad? Y qué fuerte es esta frase, ¿verdad? No tengas miedo a la verdad, aunque la verdad te acarree la muerte, que es lo que le pasó a Juan, ¿verdad? O sea, él dijo
la verdad, o sea, les recordó la verdad a todos, especialmente a Herodes, y eso le costó la vida. ¿M? Le costó morirse, ¿verdad? Morir degollado. Bueno, y después, por último, de esta clase, viene el bautismo de Jesús. Cuando se bautizaba todo el pueblo y Jesús, habiendo sido bautizado, estaba en oración, sucedió que se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Y se oyó una voz que venía del cielo. Tú eres el Hijo mío, el amado, en ti me he complacido. Y hasta ahí el bautismo de Jesús, ¿verdad? Que nos manifiesta la divinidad de Cristo, ¿sí? Porque se manifiesta, se expresa, o sea, aparece la Santísima Trinidad, o sea, Dios que le habla al Hijo, le dice que Él es el Hijo y le envía al Espíritu Santo, ¿verdad? Baja el Espíritu Santo en ese momento. Entonces, por otra parte, ese bautismo de Jesús es muy importante para nosotros porque nos da ejemplo de lo que es nuestro propio bautismo, especialmente en dos cosas, no, tres cosas. Es importante el bautismo de Jesús porque nos da la pauta de que quedamos consagrados a la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad se manifiesta en ese momento y se abre el cielo, ¿verdad? O sea, se abre el cielo y se manifiesta la Santísima Trinidad. Entonces, es una expresión de que el cielo se nos abre a los cristianos que nos bautizamos. De ahí viene la fuerza y se abre para el que recibe el bautismo, ¿verdad? Que el cielo se había cerrado cuando el pecado original, ¿verdad? Entonces, que se abre de vuelta con el bautismo. Y después Jesús está en oración, ¿verdad? Está en oración porque Lucas no relata en detalle el bautismo de Jesús, como lo hacen otros evangelistas. Perdón, dice, y Jesús, habiendo sido bautizado, estaba en oración, ¿verdad? O sea, que manifiesta que Jesús estaba en oración. Entonces, la oración de Cristo muestra lo necesario que es para el hombre actual, de siempre, rezar para entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque queda la tendencia al pecado. Nos quedó la tendencia al pecado, que es que el pecado original, ¿verdad? Que es esa tendencia que nos es mucho más fácil hacer el mal, cometer un pecado, que hacer el bien. Entonces, por eso tenemos que rezar para tener la fuerza de Dios, la gracia de Dios que nos lleve a actuar bien, a luchar contra el pecado, a evitar el mal, a evitar mentir, a evitar robar, a evitar hablar mal de la gente, a evitar eh, la lujuria, ¿verdad? La banalización del sexo, ¿verdad? Como si fuera cualquier cosa y en realidad es un regalo de Dios, ¿m? Para traer hijos al mundo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esa lucha contra el pecado está basada en la oración. De esa manera vamos a poder vencer al demonio porque se mantiene, ¿verdad? La tendencia al pecado en nosotros. Se mantiene la acción del demonio que nos tienta y el mundo que nos atrae, que nos estira, ¿verdad? Que nos estira para que no estemos cerca de Dios. Así que bueno, con esto yo creo que tenemos la nueva clase para este tiempo, ¿verdad? Que, eh, que nos lleve a pensar cómo me tengo que convertir yo, cuánto y en qué me tendría yo que convertir, qué estoy haciendo mal, qué, qué cosas Juan me recriminaría, ¿verdad? Así como le recriminó a Herodes.
A lo mejor no van a hacer cosas tan grandes porque, bueno, él en concreto estaba con la hermana de su, perdón, la esposa de su hermano. Eh, o sea, estaba mal, ¿verdad? Estaba actuando mal. ¿Y qué cosa nos recriminaría a nosotros, ¿verdad? Para convertirnos y ser más de Dios. Y hasta aquí. Nos vemos la próxima.